El día de ayer estuvimos iniciando este estudio y dijimos que teníamos que hablar del libro de Colosenses, porque habían ideas erróneas que se estaban enseñando allí en la iglesia, y Pablo las escuchó a pesar de que Pablo estaba preso en una casa alquilada, y por eso es que Pablo le va a escribir una carta a pesar de que Pablo no los conocía y no había fundado esa iglesia. Y entonces Pablo les escribe para refutar las malas enseñanzas y para que los creyentes allí puedan estar firmes en la fe y en la enseñanza sólida de que Cristo es superior a todos, de que Cristo es suficiente, de que no precisamos nada más. Y eso es lo que Pablo va a enseñar aquí. Porque en la iglesia allí enseñaban que Cristo sí es Salvador y es el Señor, pero hay que agregarle algo. Y entonces Pablo por eso va a escribirles que no destronen a Cristo del rol primario que debe tener en la vida de cada uno. Esas herejías que se enseñaban allí están empaquetadas hoy con diferentes nombres, pero con las mismas ideas que se enseñan en muchos lugares, donde se enseña de Cristo, donde se le enseña a la gente a tener fe en el Señor y que hay que ser salvos, pero se necesita algo más para tener la vida cristiana plena y satisfecha, como ir a más conciertos, más programas bíblicos, más seminarios. Y no estoy diciendo que eso no es bueno, pero cuando creemos que la llave, la clave está en otro concierto, en leer a otro gurú espiritual o escucharlo en Spotify o en YouTube, porque si no me pierdo la bendición, en tener un éxtasis emocional en alguna iglesia y sentir algo. Cuando creemos esas cosas es porque destronamos a Cristo del primer lugar. Y Cristo es supremo, y eso es lo que Pablo escribe aquí en este libro. Por eso Pablo va a escribir del Señor Jesús cosas que no escribe en ningún otro libro de los 13 que él escribió en el Nuevo Testamento. Aquellas enseñanzas erróneas se enfatizaban que había que tener mucho conocimiento para conocer a Dios, que había que hacer un esfuerzo personal y obedecer los ritos del Antiguo Testamento, que había que aislarse del mundo o negarse ciertas cosas para vivir en santidad. Todos esos secretos de la vida cristiana, Pablo va a decir que son incorrectos. Y llegamos hoy a lo que queremos ver en el capítulo 1. Y antes de ver allí en Colosenses capítulo 1, versículos 15, quiero solamente mencionar brevemente lo que Pablo dice en Colosenses 1 del 3 al 8, que ustedes lo tienen en la página 25. Colosenses 1 del 3 al 8, que está escrito en la página, creo que lo tienen escrito en la página 25. Sí. No quiero leer todo, pero allí Pablo ora dando gracias a Dios por la vida de los cristianos de Colosenses. Hablando del Evangelio, que esa es la esperanza que tienen, y habla del Evangelio en el versículo 5, que es el Evangelio que ha llegado a ellos, que da fruto y crece en todo el mundo. Qué lindo es el Evangelio, que crece y nunca dejó de crecer. Quizás en algún pueblo, o en alguna congregación, o en algún individuo deja de crecer. Pero en general en el mundo, siempre el Evangelio está en crecimiento. Y Pablo en estos versículos hace un sumario de lo que es el Evangelio, diciendo que son buenas noticias. Así que ustedes al final de la página tienen el Evangelio, tiene como 4 espacios allí para completar. Y Pablo dice, pueden completar, buena noticia. El Evangelio es buenas noticias, el mensaje de Dios de salvación. El Evangelio es la buena noticia. Segundo, el Evangelio da fruto. Segundo, el Evangelio da fruto y aumenta. El Evangelio cambia, transforma las vidas de las personas. Tercero, el Evangelio es universal. Universal. Porque Pablo dice allí en Colosenses 1:6
que el evangelio da fruto y crece en todo el mundo. Miren, es una de las muy pocas cosas en el mundo que todos tienen acceso. Porque hoy en día no todos tienen acceso a todo. Si usted pertenece a cierta clase social, se puede juntar con cierta gente. Si usted tiene mucho dinero, puede ir a cierto lugar. Los que no tienen dinero, no. Y así podríamos mencionar un montón de cosas del mundo. Pero el evangelio es accesible a todo el mundo. Así que el evangelio es buenas noticias, da fruto, es universal y cuarto, se transmite por individuos, por personas. Porque Pablo dice allí en Colosenses 1:7 que ustedes, los de Colosas, así lo aprendieron de Epafras, que fue quien evangelizó allí. Era una persona común y corriente, Epafras. O sea que el evangelio se transmite por personas como todos los que estamos aquí esta noche, los que nos están viendo en YouTube o en Facebook. Y los saludamos porque son más los que nos están viendo que nosotros. En la transmisión de anoche hasta hoy llevamos casi 1000 reproducciones de anoche hasta que empezó este programa. Así que hay mucha gente que nos está viendo de muchos lugares. Ustedes que nos están viendo, nosotros que estamos en este lugar, somos individuos que llevamos el evangelio porque somos sal y luz. No hay que ser ningún experto en Biblia o en teología o ser un apóstol de renombre. No. Individuos como Epafras, que fue sal y luz. Así que Pablo allí primero habla en el capítulo 1, después de lo que vimos anoche cuando Pablo lo saluda, Pablo allí ora dando gracias. Y entonces Pablo va a entrar en el por qué escribe esta carta. Y ahora va a entrar a lo profundo. Y entonces Pablo va a hablar de ciertas cosas de los versículos 15 al 20. Si ustedes quieren ir a la página 27, y ya les voy a decir qué tienen que completar allí. Pablo, y este es el texto que vamos a ver esta noche, que vamos a ver que ustedes luego lo tienen en la página 29, Colosenses 1 del 15 en adelante, que es un texto que Pablo usa para defender la deidad, para defender quién es Jesús. Porque aquellas ideas erróneas en Colosas, todas provenían de ciertas filosofías y la más importante, no precisa recordar esto, pero acá hay gente muy estudiosa y a ustedes que les interesa esto, esa filosofía se llamaba gnosticismo. Ellos, por ejemplo, decían que uno puede ser salvo, pero para eso tiene que tener mucho conocimiento. Ellos decían, por ejemplo, que el cuerpo físico de Cristo no era real, que Cristo no era Dios, que Cristo era una emanación, como un soplo de Dios. Entonces noten qué erróneo es eso, porque hay religiones que creen eso hoy. Decían que Cristo no era Dios. Los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios. Los mormones tampoco, porque creen que Jesús es creado por Dios. Y entonces esas ideas que estaban allí confundieron a la gente diciendo que Jesús no era Dios, por lo tanto no es suficiente. Por lo tanto no es el único ser a quien hay que adorar a otros seres o ángeles, porque Jesús es uno de los muchos espíritus. Y a Jesús hay que conocerlo y hay que tener mucho conocimiento. O hay que entrar en estados como de shock, de un éxtasis espiritual o emocional para tener un contacto con el Señor. Si no, no. Muchas ideas así extrañas. Y todas estas ideas tenían un error en común, que ustedes allí lo pueden completar en sus páginas. Menospreciaban la supremacía de Cristo. ¿Sí? O sea, Cristo no era lo más importante. Ellos menospreciaban la supremacía de Cristo. O sea, hablaban de Jesús, pero hablaban de Jesús como algo superficial. No se le rendía lealtad total a Jesús. Menospreciaban la supremacía de Cristo y minimizaban, ahí le va la otra palabra que tienen que completar, la suficiencia de Cristo. O sea, Cristo no era suficiente. Es Cristo,
pero necesito una experiencia emocional. Necesito seguir a tal líder, si no, me muero, pierdo la bendición. Necesito ir a tal congreso o pierdo la bendición. O sea, no es suficiente Cristo. Entonces menospreciaban la supremacía y minimizaban la suficiencia. Y eso sigue afectando a los creyentes hoy en día. Porque muchas veces pensamos que Cristo no tiene todas las respuestas, que necesitamos algo más de las ciencias humanas de hoy en día, como la psicología humana que deja de lado a Cristo, o necesitamos una experiencia emocional o algo diferente, porque Cristo no es suficiente. Y entonces Pablo va a defender a Jesús, como no lo hace en ningún otro libro. Y Pablo va a hablar en este que es uno de los pasajes más profundos y espectaculares de quién es Jesús. Ustedes lo tienen escrito en la página 29, Colosenses 1, del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Como vamos a explicar algunas cosas de este pasaje, ahorita no lo vamos a leer completo. Yo les voy a ir leyendo algunos versículos más adelante. Ustedes lo pueden leer más detenidamente cuando quieran, ¿sí? Pero allí, este texto eso es una cristología de Jesús, o sea, es un estudio profundo de Jesucristo. Los que vienen aquí a la iglesia, y damos la bienvenida a gente que está viniendo de otras congregaciones, pero los que vienen aquí a la iglesia Nazaret, los domingos estamos estudiando el Evangelio de... Muy bien, se acordaron, ¿eh? Eso ya es un logro. Ustedes recuerdan que hace un mes atrás vimos el capítulo 1 de Juan, donde Juan habla el verbo, que era el Señor, siempre estaba con el Señor, era la luz, vino al mundo, y un montón hablamos de Jesús. Ese es un texto de Juan, el capítulo 1, muy profundo, de la deidad de Jesús. El otro, muy profundo, es Filipenses 2, que no vamos a leer hoy eso, pero el otro que tenemos es este, en Colosenses. En estos versículos de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, Pablo muestra quién es Jesús para la creación, para la iglesia y para todas las cosas. Y así es como que le da una patada a todas las herejías que hablaban en aquella época destronando a Jesús. Lo que primero Pablo va a hablar es quién es Jesús para la creación. Y lo primero que dice en el versículo 15, dice Pablo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Allí en su página 29, donde están, el punto 1, paréntesis, es la imagen de Dios. Noten que Pablo dice Dios invisible, porque nadie lo puede ver. Y eso está dicho en la Biblia, que nadie puede ver a Dios. Dios el Padre no tiene carne ni huesos. Ni siquiera Moisés pudo verlo. Pero aquí Pablo dice claramente que Jesús es la imagen, o sea, la representación exacta del Padre, la manifestación del Padre. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. O Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, la fiel imagen de lo que es. Jesús es la imagen del Padre. Ustedes tienen en sus páginas, me parece, la foto de una fotocopiadora, para que piensen que ese Jesús, por decir algo humano, ¿no? Un ejemplo, es como una, digamos, una fotocopia exacta, una representación exacta del original, digamos, para explicarlo, para que un niño entienda, ¿eh? Es una ilustración de esa palabra imagen. Y Pablo aquí habla esto para refutar las herejías que decían que Cristo no era Dios, que era una parte de Dios, una emanación de Dios. Pablo dice, no, Jesús es Dios. Ahora, interesante porque en Génesis se dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Pero duró poco esa imagen de Dios. Se distorsionó
¿Cuándo? En Génesis capítulo 3. Por el pecado, ¿no es cierto? No obstante, nosotros somos imagen de Dios en algunos aspectos. Nuestro carácter, emociones, nosotros podemos ser imagen de Dios. Dios es generoso. Nosotros podemos ser generosos, entonces estamos imitando parte de esa imagen de Dios. Imperfectamente la estamos imitando, ¿no? Y es interesante porque aquí también en Colosenses, capítulo 3, se dice que cuando aceptamos a Cristo recibimos una nueva naturaleza que se va renovando de acuerdo a la imagen de Dios. Colosenses 3:10. Y eso está al inicio de sus páginas 31. Colosenses 3:10. O sea, ahora que tenemos una nueva naturaleza, ahora que somos cristianos, Pablo dice que nos vamos renovando en conocimiento a imagen del Creador. O sea, si usted tenía un carácter horrible antes de ser cristiano, Dios espera que ahora que usted tiene a Cristo, se vaya renovando esa parte de la imagen de Dios distorsionada por el pecado y que su carácter vaya mejorando poco a poco. Nadie dice amén a esto. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre y que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que el Dios invisible se haga cada vez más visible en nosotros, aunque sea imperfectamente. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de imagen de Dios estamos mostrando a la gente? Mejor sigamos con el punto 2 allí para completar. ¿Qué más dice Pablo en el versículo 15? Punto 2, página 31. Él es el primogénito de toda creación. Y este es un texto mal interpretado por los mormones y testigos de Jehová, que creen que aquí significa que Dios lo primero que creó fue Jesucristo. Y la palabra primogénito aquí no tiene que ver con un orden en el tiempo. Él es el primogénito, no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver acá con el primer nacido en una familia, el primogénito. Acá no tiene que ver con eso. Acá tiene que ver con que Jesús es el primero en rango, poder, autoridad, primacía, posición. Por eso el seminario, este título, ¿no? Cristo es, o los cantos, ¿no? Cristo es lo máximo. Eso significa aquí la palabra primogénito. Es un título de Jesús, como un nombre. ¿Sí? Un título, un nombre. Primogénito. Por eso allí en esa página ustedes tienen que completar 2 palabritas. Esa palabra aquí es una referencia a la posición de Jesús, lo máximo. No se refiere al tiempo, que es lo primero creado, porque Él no fue creado. Él no es primogénito porque es el primero creado, como dicen los testigos de Jehová o los mormones. Él es primogénito, significa que Él tiene la posición más alta. ¿Entiende? La posición más alta. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Él siempre existió, Él nunca fue creado. Él ocupa la posición de mayor privilegio. Eso significa. Así que noten que en 2 frases cortitas Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y el mayor en rango. Y ya con eso echa por tierra todas las herejías que estaban destronando a Cristo de su posición de privilegio. Pero ¿qué más dice Pablo? Así que allí en la página 31 es una referencia a la posición, no al tiempo. Vamos a la página 33. Pablo dice, también allí en Colosenses 1:16, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Así que allí en el punto 3 usted puede completar, por Jesús todas las cosas fueron creadas. Página 33. Por Jesús
Todas las cosas fueron creadas, eso dice el versículo 16. Cuando ven la V de vaca, la V cortita con un punto significa versículo. Ahí está, versículo 16 dice eso. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo dice, fue creado todo lo visible, lo invisible, los tronos, los poderes, las autoridades, todo lo que está en el cielo y en la tierra. Y también los ángeles, y dice que Cristo es superior. Porque aquí en Colosenses, o en Colosas, y Pablo lo dice en Colosenses 2:18, ellos adoraban, o las doctrinas falsas les enseñaban a adorar ángeles. Y Pablo dice aquí, Jesús es el que creó a los ángeles, creó todo lo invisible, los principados, las autoridades, todo. Entonces, lo que tienen que completar allí, el Hijo, o sea Jesús, no es solo el agente de la creación, por él fue creado todo, no es solo eso, sino también es la meta, el objetivo, el fin. Por medio de él fue creado todo, y dice el versículo 16, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Jesús no es solo el agente o el que creó todo, sino que todo también fue creado para él. O sea, la meta, el objetivo de todo es Jesucristo. Todo fue creado para que sea de él. Por eso dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y ustedes tienen un texto allí en su página 33 de Efesios capítulo 1, verso 20, donde dice que Jesucristo, dice el verso 21, está por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque en este mundo o en el venidero. Él es el más alto en rango. Todo fue creado por él y para él. Y Pablo sigue hablando de lo que es Jesús para la creación. Y vamos a la página 35. Allí al inicio tenemos el puntito 4, página 35. Y lo que Pablo está diciendo en Colosenses es que Jesucristo es anterior a todo y todo subsiste por él. O sea, por medio de Cristo continúa existiendo. O sea, Dios creó la creación, pero por medio de Cristo todo se mantiene. Por medio del Hijo todo se mantiene o todo continúa existiendo. O sea, Jesús es el agente, él creó absolutamente todo. Pero él es la meta final. Pero entre la creación y el final, él mantiene todo el universo para que funcione tal cual hoy en día. Hay orden, hay armonía en el cuerpo humano, en los planetas, hay organización. Las leyes se mantienen y ustedes tienen allí un dibujo de un hombre que está debajo de un árbol, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con la manzana? ¡Pac! Se le cayó en la cabeza. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Si ahora deja de funcionar la ley de la gravedad un par de segundos, ¿qué lío se armaría? Los aviones caerían, etcétera, etcétera. Entonces, todo está en el mundo funcionando porque el Señor mantiene las leyes y mantiene todo en orden y por eso no hay caos. Todas las leyes que mantienen el universo en su sitio o que el planeta Tierra no salga disparando, sino que el planeta Tierra gire en 24 horas, siempre, por todas las leyes que Dios creó. Todas las leyes que no son simplemente científicas, son divinas. Dios las creó. Todo fue creado. Por eso el Señor Jesucristo es la imagen del Padre, es Dios mismo. Tiene la posición más alta del universo. Él es la causa de todo, Él creó todo. Pero Él es el fin también de todo. Él es la corona de la creación. Y Él mantiene todo en orden. Eso es el Señor para el universo. Ahora, ¿qué dice Pablo en ese texto de Colosenses, que pueden leer en sus casas, Colosenses 1, respecto a Jesús y la iglesia?
Recuerden, Pablo le está enseñando a la iglesia de Colosas a mantenerse en Cristo y a no desviarse. Bueno, en Colosenses 1:18 Pablo dice Jesús es la cabeza de la iglesia. Allí en el punto 1, B1, Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y Jesús es la cabeza. El cuerpo está al servicio de la cabeza. Todos nuestros cuerpos que estamos aquí y ustedes que nos miran en internet, tenemos un cuerpo y una cabeza, si no estaríamos muertos. Y todos nuestros cuerpos están al servicio de la cabeza, si no estaríamos enfermos. Porque si la cabeza dice móvete, el cuerpo se mueve. Si la cabeza dice quieto, el cuerpo queda quieto. Pero así debe ser en la iglesia. El cuerpo está sujeto a la cabeza, que es nuestro Señor. Y nosotros como individuos debemos estar sujetos a la cabeza, que es el Señor. O sea, en nuestras decisiones hay que hacerle caso ¿a quién? A la cabeza. ¿Sí? Porque Él es el número uno, porque Él es el Señor. Así que Jesús sea nuestra cabeza en nuestra vida. ¿Qué más es Jesús? Es cabeza de la iglesia. Pero también Pablo dice allí en Colosenses 1:18 que Él es el principio de la iglesia. Y eso lo tienen en la página 37. Allí al inicio, el punto 2, Jesús es el principio de la iglesia. No significa que apareció en un principio, porque Él no fue creado, siempre existió. Pero esto significa que Él es el iniciador de todo, o sea, el número uno, la fuente de todo, el poder de todo, el principio de la iglesia. Claro que había un momento donde no había iglesia, en el Antiguo Testamento no había iglesia. Ni siquiera cuando vivían los discípulos en los evangelios no había iglesia. La iglesia empezó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Jesús es el principio de la iglesia. O sea que sin Cristo no habría iglesia. Él vino al mundo y fundó la iglesia. Y la iglesia siempre permanecerá. Ustedes saben, el infierno no puede contra ella. Interesante, Pablo dice allí en Colosenses 1:18 que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de la resurrección. En el punto 3, allí en esa misma página, el primogénito de la resurrección. Todo eso lo dice Pablo allí en Colosenses 1. Y también dice Pablo, para ser en todo el primero. Allí el punto 4, Cristo es el primero de todas las cosas. O sea, el punto 3, Él es el primogénito de la creación. Punto 4, Él es el primero de todo. O sea, en un versículo en Colosenses 1:18, Pablo dice 4 cosas del Señor. Él es la cabeza, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él debe ser el primero en nuestras vidas. No segundo. Debemos amar más a Él que al trabajo. Más a Él que a un familiar. Más a Él que a un deporte. Y ahora que viene el Mundial de Fútbol nos vamos a dar cuenta de eso. Yo esta semana pensé, porque los partidos son a la mañana del Mundial. Yo dije, a ver qué pasa si Argentina va a la final y juega a las 10 de la mañana a la final. Ese domingo yo ya estoy pensando a quién voy a invitar a predicar o voy a venir a predicar. Bueno, Dios prueba esos amores que tenemos, ¿no? Dios debe ser el primero. Sí, déle un aplauso al Señor. El primero. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué Pablo dice que, y hablando todo aquí del Señor Jesucristo? Bueno, dice en el versículo 20, solo les quiero leer lo que dice Colosenses 1:20, para reconciliarnos con el Señor. Porque antes, dice Colosenses 1:21,
Nosotros por nuestras actitudes y malas acciones estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Él. Colosenses 1:22. Pero ahora, y ustedes pueden leer esto en la página 41. Vamos a irnos a la página 41. Allí tienen ustedes el texto de Colosenses 1, del 21 al 23, me parece, ¿no? Bueno, allí tienen ustedes en la página 41, Colosenses 1, 21 al 23. ¿Para qué? El Señor vino, hizo todo esto y Pablo habla de su supremacía y dice que en Colosenses 1:20 que el Señor hizo la paz por su sangre que derramó en la cruz para acercarnos a Dios. ¿Con qué propósito? Miren lo que dice Colosenses 1:22. Allí en la página 41, Colosenses 1:22. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos a nosotros santos, intachables, irreprochables delante de Él. Eso es lo que el Señor pide ahora de nosotros. Nos muestra cómo es Jesucristo. Nos dice que vino para acercarnos a Dios y para presentarnos a nosotros santos, intachables, irreprochables. Ahora, ¿recuerdan ustedes que ayer vimos que cuando saluda Pablo a la iglesia en el versículo 1 y 2, Pablo les dice, ustedes son santos? O sea, en posición. Ahora les dice, quiero presentarlos ahora en santidad. O sea, en la vida diaria, de lunes a lunes, que vivan de esa manera. Y entonces, ustedes pueden completar en la página 43, que aquí Pablo no está hablando del cielo, está hablando de la vida diaria. ¿Cómo vivimos? Dios nos quiere presentarnos a nosotros en santificación práctica. Allí en la página 43. Santificación práctica. O sea, el objetivo final de reconciliarnos con el Señor es presentarnos, y ahí tienen que completar, hay dos espacios, en los dos va lo mismo, santificación práctica. A ver si se nos queda con la repetición. Santificación práctica. ¿Cómo lo logramos? O sea, somos santos en posición. Dios nos mira santos, pero tenemos que vivir como santos. ¿Cómo lograrlo? Dice Colosenses 1:23 que nos tenemos que mantener firmes en la fe, bien cimentados y estables, que las herejías, las malas doctrinas no nos tuerzan. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Y eso es lo que Pablo está luchando con esta iglesia. Así que Jesús no era uno más, como enseñaban algunos. Era Cristo más una experiencia, Cristo más un retiro, Cristo más esto. No. Cristo es la imagen de Dios primogénito. En Él fue creado todo. Él es antes de todo. Él sustenta todo. Él es la cabeza, es la fuente de la iglesia. En Él habita la plenitud de Dios. Él es el medio para reconciliarnos con Dios. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros hoy en día. Cuando pensamos lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia. Pablo dice que Cristo es el primogénito de la resurrección, o sea, conquistó la muerte. Nadie la conquistó como Él. Por lo tanto, nos puede levantar a nosotros de la muerte. Y esto habla de una esperanza que tenemos segura los que tenemos a Cristo. Y por eso tenemos que hacernos la pregunta, nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, ¿usted está seguro de la salvación? ¿Estamos seguros de tener vida eterna? Él es el primogénito, Él nos vino a reconciliar, dice Pablo allí en Colosenses. Esa es la primera pregunta para nosotros. ¿Estamos seguros? Vamos a la página 45, que es la última página por esta noche. Pablo dice que Dios creó, en Jesucristo creó todo. Él es el iniciador de todo. Creó todo lo visible y el mundo invisible. Entonces, si Él hizo todo, significa que nadie le ayudó.
y que él hoy no precisa ayuda tampoco. Él no precisaba asistencia para hacer las cosas. Él, inclusive en la tierra, él sufrió solo, nadie le ayudó. Murió solo, resucitó solo, ascendió solo. Por lo tanto, él no precisa corredentores como María, porque él hizo todo. Él es el primogénito, principio y final. No hay que agregarle nada. Todo está en él. Él es suficiente. No hay otro nombre. Él mantiene todo. No precisamos nada más. Él es la cabeza de la iglesia. Él sustenta el universo. Por lo tanto, si Él creó todo y sustenta todo, Él puede sustentar y sostener nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. No dude, crea en el Señor. ¡Aleluya! Él nos puede sostener. Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos seguros y tranquilos que Él puede controlar nuestra vida y sostenernos? En los momentos buenos y en los momentos difíciles. ¿A quién acudimos cuando estamos en problemas? Y está bien, llamamos por teléfono a un amigo, a un familiar, a un hermano. Pero no nos olvidemos que el que creó todo y sustenta todo, puede sustentar nuestra vida también. ¿Cómo no lo va a hacer? Él lo puede hacer. Y allí en Colosenses 1:18 dice que Jesús es el primero en rango, recuerden eso, ocupa el primer lugar. No es primero en ser creado, como dicen los mormones y testigos de Jehová. Jesús no es creado, Él es el primero en rango y posición, supremacía. Él ocupa el rango más alto. Él es la máxima autoridad. Y tenemos que preguntarnos, ¿es la máxima autoridad en mi vida? ¿Ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Ocupa el primer lugar en las decisiones? ¿Ocupa el primer lugar cuando recibo dinero? ¿Ocupa el primer lugar en mis pasatiempos? ¿Ocupa el primer lugar en mi agenda? ¿Ocupa el primer lugar en mis objetivos cuando planeo mi vida? ¿O solo pienso en estudiar y trabajar y irme a casa y dormir y volver a estudiar y trabajar? Que el Señor ocupe el primer lugar. Él que se demuestra en nuestras vidas como el supremo, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Él es sustentador. Él nos puede sustentar en abundancia y en escasez, en salud o en enfermedad, nuestra o de un familiar. Él es el que está más alto de todos y quiere ocupar el primer lugar en la vida diaria de cada uno de nosotros. Amén. Terminamos así el segundo tema del día de hoy. Mañana vamos a seguir viendo más de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. No se pierdan el tema del día de mañana.